Las Torres Petronas de Malasia, las más altas del mundo entre las llamadas Torres Gemelas, se alzan a una impresionante altura de 450 metros, rompiendo todas las barreras de la tecnología arquitectónica. El proceso de construcción de estas gigantescas estructuras fue dramático y estuvo a punto de terminar en desastre. Hoy, representan un símbolo del orgullo y la modernidad de Malasia, un país que nunca antes había realizado un proyecto de rascacielos de tal magnitud. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comencemos. Las Torres Petronas fueron construidas con la intención de ser los edificios más altos del planeta. Se trata de dos enormes torres que dominan la silueta del cielo en la capital Malasia, Kuala Lumpur. Las imponentes Torres Petronas alcanzan una altura de 88 pisos, sumando 450 metros de altura. Limpiar las 16.000 ventanas de una de estas torres requiere todo un mes de trabajo. En su interior, viven y laboran cerca de 10.000 personas. Es como una ciudad en el cielo. Sin embargo, la construcción de estas torres representó un desafío sin precedentes. En cada etapa del proceso, surgieron problemas inesperados que amenazaron el éxito del proyecto. Las torres se levantaron en el corazón de una región asiática afectada por monzones torrenciales. Además, el terreno en el que se construyeron no era sólido, sino que se trataba de un sedimento inestable. Debido a esto, las torres tuvieron que ser construidas con concreto en lugar de acero liviano. Fue un proyecto emblemático y de alto riesgo, con plazos de ejecución extremadamente ambiciosos. ¿Por qué se decidió llevar a cabo un proyecto tan arriesgado? Desde siempre, la humanidad ha tenido el deseo de llegar más alto, de alcanzar nuevas alturas. Los edificios imponentes son símbolos de poder, éxito y liderazgo tecnológico. La era de los rascacielos comenzó hace aproximadamente un siglo, cuando Nueva York y Chicago competían por ser la ciudad con el edificio más alto del mundo. Cada nueva torre de cristal y acero era más alta que la anterior. Hoy en día, vivimos en la era de los mega rascacielos. En Nueva York, las Torres Gemelas del World Trade Center, conocidas mundialmente, se terminaron en 1977, alcanzando una altura de 417 metros. Sin embargo, no superaron el récord establecido en 1973 por la Torre Sears de Chicago, que representaba el máximo orgullo nacional y empresarial de Estados Unidos. Históricamente, la competencia por el edificio más alto había sido algo exclusivo de Estados Unidos, y Chicago había mantenido el título durante 2 décadas. Nadie había osado desafiarlo, hasta que un nuevo competidor entró en escena, el sudeste asiático. En la década de 1990, comenzaron a surgir algunas de las economías emergentes más grandes del mundo, conocidas como los tigres asiáticos, que querían mostrarle al mundo su éxito. Malasia, en particular, quería destacarse y romper con el dominio estadounidense en la construcción de mega rascacielos. El primer ministro malasio, Mahathir Mohamad, había convertido a la nación en una potencia regional con visión de futuro. Estaba determinado a obtener reconocimiento mundial, y se propuso un desafío que lograría, aunque al borde de los límites tecnológicos. El símbolo del orgullo nacional podía fácilmente transformarse en un desastre humillante. La historia comenzó en 1991, cuando el terreno del hipódromo de Kuala Lumpur se preparaba para convertirse en el emblema de una nueva Malasia. El plan era edificar 2 enormes rascacielos para albergar a la compañía petrolera estatal, Petronas, la mayor empresa del país. Esto transformaría por completo el rostro de la capital. Sin embargo, había un inconveniente. El primer ministro quería que las torres fueran altísimas, pero además con un estilo malayo. Y esto no resultaba sencillo, ya que la arquitectura tradicional malaya es principalmente horizontal. César Pelli, uno de los arquitectos más reconocidos del mundo, con casi medio siglo de experiencia en el diseño de rascacielos, aceptó el reto, aunque sabía que este proyecto sería diferente. Cuando les preguntó qué entendían por estilo malayo, los encargados no supieron cómo responder. Poco tiempo después, Pelli descubrió que cuando hablaban de malayo, se referían en realidad al estilo islámico, que tiene un carácter muy peculiar. La ley islámica prohíbe la representación de imágenes humanas, por lo que se utiliza un lenguaje geométrico compuesto por círculos, plantas o letras del alfabeto árabe.
Peli reunió todos los libros de arte islámico disponibles, buscando cómo trasladar estos elementos a un diseño arquitectónico. Finalmente, el primer ministro quedó satisfecho, pero Peli seguía enfrentando un problema. El diseño no ofrecía la superficie necesaria. ¿Cómo podría satisfacer tanto a la empresa como al primer ministro? La construcción de las Torres Petronas se detuvo en su fase de diseño. Después de 8 meses de intensas negociaciones, César Pelli presentó una propuesta que agradó a todos. Embelleció el plano con formas de vieiras semicirculares que aumentaban el espacio disponible sin alterar el simbolismo original. Ya tenían los planos, pero ahora debían hacerlos realidad. El encargado de llevar a cabo la monumental obra fue el ingeniero civil Charlie Thornton, quien había estado involucrado desde el principio para asegurar que las ideas innovadoras de Pelli pudieran materializarse. Thornton era un experto en rascacielos, el mejor en su campo, y tenía que cumplir con su reputación. Thornton se dio cuenta de que si las torres se elevaban 15 metros más, superarían la altura de la Torre Sears, el edificio más alto del mundo en ese momento. Cuando el primer ministro le preguntó si serían el edificio más alto, César Pelli respondió que sí. Luego, el primer ministro le preguntó si realmente podían hacerlo, y Pelli miró a Thornton y le preguntó si era posible. «Claro que podemos», respondió Thornton. Así que, el primer ministro aprovechó la oportunidad para asegurarse de que las torres fueran el edificio más alto del mundo, con una altura final de 450 metros, convirtiéndolas en el edificio más alto del planeta. Era un desafío enorme. El plazo de ejecución era extremadamente corto. El proyecto debía completarse en 8 años, pero Malasia solo podía permitirse terminarlo en 6. Para mantener a los constructores motivados, se estableció que por cada día de retraso se tendría que pagar una multa de 500.000 euros, es decir, 3,5 millones a la semana. Debido a esto, los malayos tomaron una decisión poco común. Adjudicaron las contrataciones de las torres a 2 empresas constructoras diferentes. El primer ministro pensaba que la competencia entre ambas empresas les ayudaría a cumplir con los plazos. La presión era abrumadora, y para cumplir con los tiempos, se tendría que trabajar sin descanso, 24 horas al día, 7 días a la semana, con jornadas agotadoras. Malasia quería contar con los mejores expertos para dirigir ambos equipos. Por primera y última vez, tomaron una decisión sensata en un proyecto lleno de desafíos. Buscaron la ayuda de Nueva York, que contaba con una tradición centenaria en la construcción de rascacielos. Mientras el reloj del presupuesto comenzaba a contar el tiempo restante, los equipos se enfrentaron a un problema importante antes de poder empezar. Descubrieron que no podían comenzar debido a un inconveniente con el subsuelo. Fue un momento de desconcierto total. Los ingenieros se dieron cuenta de que nunca se había hecho un estudio geológico de la zona. Necesitaban conocer con precisión la composición del terreno antes de empezar a trabajar. Esto causó un parón que costaba cientos de miles de euros cada día. Los geólogos empezaron a perforar cientos de agujeros para obtener muestras del suelo, buscando un lecho rocoso sólido sobre el cual cimentar las enormes torres. Los resultados fueron devastadores. No solo estaban construyendo sobre piedra caliza descompuesta, sino que también estaban al borde de un precipicio. En un lado del terreno había piedra caliza sólida, pero en el resto del área la roca era blanda y quebradiza. Si se construían las torres ahí, el suelo cedería y las estructuras se inclinarían o incluso se hundirían. Todo el proyecto estaba en riesgo, y el tiempo seguía corriendo mientras buscaban una solución. Tuvimos que desechar todas las ideas previas y empezar desde cero, comentó Thornton. Finalmente, propuso una solución audaz: trasladar las torres 60 metros sobre el subsuelo más blando. Aunque parecía una locura, tenía un fundamento claro. La idea consistía en introducir una serie de enormes pilares, hasta una profundidad de 120 metros, para llegar a la capa de roca sólida. De esta forma, podrían construir un lecho rocoso artificial encima. Las torres se colocarían sobre un gigantesco colchón de concreto. La construcción comenzó finalmente a principios de 1993. La cimentación fue una tarea monumental. Si el hormigón se secaba de manera desigual, el colchón se agrietaría y perdería su capacidad para sostener las enormes torres. Por lo tanto, tuvieron que verter todo el hormigón de una sola vez. Esto significó que tuvieron que trabajar durante 52 horas continuas, con camiones de hormigón llegando cada 2 minutos y medio.
Los cimientos serían los más grandes de la historia de Malasia, y Charlie Thornton se encargó de la logística de este proceso. Durante las primeras 5 horas todo marchaba bien, pero luego llegaron las lluvias tropicales torrenciales. El equipo se vio obligado a actuar rápidamente. Aunque ya esperaban lluvias, no imaginaban que serían tan intensas. El hormigón podía mojarse demasiado, y eso ponía en peligro el trabajo. Parecía que iban a fracasar ante el primer obstáculo. Incluso el más pequeño desnivel en el suelo podría resultar en enormes problemas a 450 metros de altura. Si no tomaban medidas urgentes, los cimientos quedarían dañados. El equipo ideó una solución drástica: cubrir todo el terreno con una enorme carpa equivalente a 56 carpas de circo. Así, crearon el paraguas más grande del mundo. Finalmente, los cimientos fueron terminados con éxito. Nadie antes había vertido tanto hormigón a la vez, lo que significó que las Torres Petronas ya batían su primer récord. A principios de 1994, los equipos de las dos constructoras comenzaron a trabajar en el solar, y la carrera hacia la cumbre de las torres comenzó, con una lucha incansable desde el primer día. Si el video te ha gustado, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta. De esa manera nos motivas a seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en la próxima.